Buenos días a todos. Como es bueno estar en la presencia del Señor, cantando su bondad, recordando que Él ha sido fiel en Cristo y seguirá siéndolo por toda la eternidad. Bienvenido a la casa del Señor. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 13. Me gusta volver a este texto una y otra vez, creo que lo he predicado cientos de veces ya, pero quiero invitarte a que medites en este resumen de la vida cristiana, de la peregrinación cristiana, Éxodo 13. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 22 y después 4 versículos más del capítulo 14. Éxodo 13. A partir del 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, vamos a repetir, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de noche de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y ahora el 18 y 19. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia, celebrando que tú eres un Dios bondadoso, un Dios fiel en Cristo Jesús. Que este cántico jamás se aparte de nuestros labios ni de nuestro corazón. Señor, te pedimos, Señor, que tú hables con nosotros. Y te damos las gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer. Y tú lo vas a hacer no porque lo merecemos. Tú lo vas a hacer porque tú eres un Dios que se engrandece en medio a la pequeñez, Señor, de tu pueblo, a las limitaciones, a los gemidos de tu pueblo. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel. Y queremos recordar hoy, Señor, essa promessa que has dado a José, depois la has recordado a Moisés. El Señor os visitará. Visítanos hoy, Señor, con tu palabra. Danos um coração preparado para escuchar, recibir e ser transformado por tu palavra. Porque não é palavra de homem, é palavra del Senhor.
E pedimos a ti, Cristo, tu que eres o cabeça, tu que eres o cabeça da igreja, tu que edificas a tua igreja e tu palavra, edifica-nos hoje em ti, em ti. Llévanos, Senhor, a salir quizás de la tristeza, de la depresión, de la confusión. Llévanos, Senhor, a mirar tu fidelidade e tu bondade e a seguir caminhando contigo, mirando a Cristo e solamente a Cristo. Te lo pedimos em la autoridade de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, o livro de Éxodo pode ser dividido em 3 partes distintas. Do capítulo 1 ao capítulo 13, a primeira parte de Éxodo, se nos ensina, se nos conta como Deus vino e libertou a um pueblo esclavo por la sangre del Cordeiro. Já na segunda parte do livro de Éxodo, de los capítulos 13 ao 18, o Senhor explica como o Senhor, aquele Deus que havia salvado, agora acompanha a seu pueblo em sua peregrinação. E hoje quero falar sobre esta segunda parte do livro de Éxodo, capítulo 13 ao 18. Temos aqui um texto que habla claramente de como o Deus que salva é o Deus que acompanha, o Deus que salva e que pide a seu pueblo para creer em el poder de la sangre de Jesus, é o Deus que acompanha a seu pueblo em sua peregrinação. Quero falar sobre a peregrinação como uma definição de la vida cristiana. En la Biblia, querida iglesia, la vida cristiana es comparada a menudo como una gran peregrinación. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, define que el pueblo de Dios, tu vida, mi vida como cristianos, puede ser definida a partir de esta imagen. Es un pueblo de extranjeros, es un pueblo de peregrinos en este mundo. Y Hebreos, capítulo 11, cuando o autor anônimo de Hebreus habla de Abraão, mira como define a vida deste peregrino Abraão. Lo define como a vida de um homem e de uma família que salió ao lugar aonde deveria receber uma herencia eterna. Aqui, neste capítulo, neste texto que acabamos de ler, o livro de Éxodo nos apresenta a peregrinação como o início de uma caminata desde Egipto, aonde o pueblo de Deus havia provado a salvação, aonde havia sido liberado de la esclavitud, uma caminata desde Egipto hacia a tierra prometida, o lugar del descanso. A peregrinação e a vida cristiana podem ser definidas como a salida desse lugar onde uno prueba a salvação hacia esse lugar de descanso. E neste texto temos uma potente imagem de lo que é a peregrinação, de lo que é a vida cristiana. E este texto nos ensina não só uma imagem, nos ensina verdades que uma e outra vez o cristiano, aquele que siga a Cristo, deve ter em seu coração para renovar sua visão sobre o que significa caminhar com Cristo. Quero repetir esta verdade. A vida cristiana é um caminhar. A vida cristiana é uma peregrinação. E como tal, a vida cristiana implica um modo próprio de viver, uma vida própria, uma carreira própria, regras próprias, lutas específicas, conquistas e anhelos especiais, e por esta razão, meditar sobre este texto, que é um resumen da peregrinação cristiana, meditar sobre este texto é fundamental para nossa vida, para nosso caminhar com Cristo. Pero ¿por que é fundamental? Déjame darte algumas razões muito sencillas. Em primeiro lugar, é super importante recordar, eu diria, é essencial recordar uma e outra vez que somos peregrinos. Se amas a Cristo, se has sido salvado em Cristo, tu e eu somos peregrinos en este mundo. E muitas vezes lo olvidamos.
Entramos en la rutina, en los deseos, seguimos la agenda de este mundo y nos olvidamos. Es lo primero que olvidamos, de que somos un pueblo peregrino. Pero hay una razón para volver a este texto, meditar sobre las grandes verdades sobre la peregrinación. Es que cuando vienen las crisis y la peregrinación, como veremos, está inmersa y promueve conflitos, peregrinación y conflitos son casi sinónimos. Cuando vienen las crisis sobre nuestra vida, lo primero que es evaluado en nuestro corazón es la base de nuestra identidad, es el modo como vivimos, y la identidad del cristiano pasa a estar bajo ataque. Déjame abrir aquí un paréntesis. Creo que es la experiencia que vivo casi todos los días, ¿no? De ver que mi identidad como cristiano está bajo ataque y necesita el tiempo entero ser fundamental. Pero, hermanos, ¿cómo no hablar de la necesidad de evaluar una y otra vez nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón sigue siendo un corazón peregrino de alguien que está caminando con Cristo? Pero para algunos, este texto puede ser de gran consuelo. Quizás estoy hablando y voy a hablar para personas que están padeciendo, que están experimentando las batallas típicas del corazón peregrino. Y quiero traer a través de este texto una gran medida de consuelo. ¿Cuál es la gran verdad que vamos a estudiar al final de esta introducción? ¿Cuál es la gran verdad que vamos a estudiar en este texto? Veremos, con la ayuda del Señor, que el Dios que salva es también el Dios que se preocupa, es el Dios que provee y es el Dios que acompaña a su pueblo, un pueblo que ha buscado refugio bajo la sangre del Cordero. Vamos a meditar sobre estas verdades. Creo que podemos ver aquí 6 verdades. A ver si el Señor me da gracia para trabajar las 6. Entonces, vamos rápidamente al texto. El texto es muy claro. En cada parte del texto se presenta una imagen que es como un tipo, una tipificación, una metáfora que habla sobre la peregrinación cristiana. Y mira, el texto empieza ya por darnos una verdad básica y fundamental para tu vida y para mi vida. ¿Qué verdad es esa? Dios, y solamente Dios, es el autor y el Señor de la historia de su pueblo. Dios es el autor y el Señor de la historia de su pueblo. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Muy fácil. Si tú miras a los verbos y si tú miras al sujeto de la narrativa, tú vas a ver que el sujeto no es el pueblo de Israel, no es Faraón. El sujeto de esta narrativa es Dios. El tiempo inteiro se habla Dios, Dios. La palabra Dios, Elohim, se repite 6 veces en apenas 7 versículos. Y esta es la gran verdad que nos quiere enseñar Moisés a través del Espíritu Santo a nuestro corazón. Qué verdad tan sencilla, pero qué verdad que muchas veces nos olvidamos con tanta facilidad. Es Dios quien idealiza, es el Dios que desarrolla, es el Dios que hace culminar la historia de su pueblo. Vamos a mirar un poco para la historia de Israel, cómo empezó esta historia. Fue Dios quien llamó a un hombre peregrino que no conocía el nombre de Dios, a Abraham. Fue Dios quien le prometió que su descendencia sería una gran nación. Fue Dios quien atrae una y otra vez a la descendencia de Abraham para sí, que llama a la descendencia de Abraham mi pueblo. Cuánto amor, mi pueblo, el creador del universo, llamando a un grupo de hombres mi pueblo. Es ese Dios que más tarde va a hacer un pacto de gracia inmerecido con ese pueblo. Es el Señor que escucha su clamor cuando estaban en Egipto. Es el Señor que sale en pos de su pueblo para salvar. Es el Señor que los liberta de Egipto, los introduce en la tierra prometida. Te pregunto, ¿quién es el autor
de la historia de su pueblo no somos nosotros, es Dios. Y la primera implicación práctica de esta verdad es simplemente maravillosa. Es Dios que inscribe la historia de tu vida y de mi vida. No somos nosotros que escribimos nuestra propia historia. Esto es lo que pretende la posmodernidad, basada, fundamentada en la autonomía del hombre. Y dice, tú y solamente tú puedes escribir tu historia. La narrativa bíblica dice, oh, madre mía, ¿cómo es posible que el hombre escriba su propia historia? No, mira al Creador. Y cuando tú empiezas a caminar con ese Creador, cuando tu corazón es restaurado por la sangre de Cristo, es perdonado, cuando tú empiezas una vida reconciliada con Dios, tú ves que al final siempre ha sido Dios quien escribe la historia de tu vida. Ahora bien, ¿cómo definir esa historia? ¿Cómo definir la agenda de Dios para nuestra vida, para la vida de su pueblo? Esto es súper importante aquí. Si es Dios quien escribe nuestra historia, si es Dios el único que es el autor de la historia de su pueblo, siempre la agenda de Dios para su pueblo va a ser una agenda que está alineada con sus propósitos eternos. ¿Y cómo nos cuesta? João, ¿en qué consiste los propósitos eternos de Dios para mi vida como pueblo de Dios? Ahí lo tienes. Éxodo 19, 4 al 6. Una y otra vez, a lo largo de toda la Biblia, Dios repite, estos son mis propósitos para el pueblo que he salvado. Ahí lo tenéis. Si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, seréis, primer propósito, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Me seréis, segundo lugar, un reino de sacerdotes. Aquella gente transformada por el Señor, por la sangre del Señor, y que é utilizada para evangelizar, para ser un puente, para llevar a las naciones la salvación del Señor. Pero en tercer lugar, seréis también un pueblo santo. Mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Esa es la agenda del Señor para mi vida, para la vida de su iglesia. Quiero enfatizar esta verdad por una razón muy práctica. Querida iglesia, aquí empiezan en la incomprensión de esta verdad. Cuando nosotros no comprendemos la agenda de Dios para nuestra vida, aquí empiezan nuestros problemas, aquí empieza nuestra lucha con Dios mismo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las luchas del pueblo de Dios, de Israel, cuando empezó a caminar con el Señor? Bueno, ellos querían ser el pueblo de Dios. Ellos querían las promesas que Dios le había prometido. ¿Cómo no? No es un pueblo tonto. Pero ellos no querían ser transformados ni dirigidos por el Señor para ser esta clase de pueblo. Un pueblo especial del Señor, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Querían ser salvados, ¿cómo no? Pero no querían ser transformados, no querían ser dirigidos por Dios. Era una lucha interna por el señorío de su corazón. Israel quería vivir a partir de una autonomía rebelde. Y esta verdad paradójica, casi contradictoria, la vemos en la experiencia del desierto y la vemos en la experiencia de los desiertos de nuestro corazón. Siempre que el cristiano pasa por luchas, siempre la lucha tiene que ver con esto. La lucha entre la agenda de Dios y la agenda de mi corazón. ¿Quién vence? Querida iglesia, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo en esta tierra, queremos ser un pueblo que sea una bendición espiritual para las naciones, para aquellos que viven a nuestro alrededor. Pero para hacerlo, no podemos hacer como Israel en el desierto. Necesitamos ser vencidos por la agenda de Dios
en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a que como pueblo peregrino, lo que domine nuestro corazón sea la agenda de Dios y no la agenda de la autonomía de nuestro corazón. Que oremos como pueblo peregrino para que el Señor cree en nosotros esa santa coincidencia entre la agenda de nuestro corazón y la agenda de Dios para su pueblo. Y si no lo conseguimos alcanzar, necesitamos pedir perdón al Señor, necesitamos arrepentirnos, necesitamos aclamar: Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero ser esa persona, ese pueblo que tú definiste en la eternidad. Un pueblo especial para ti, un pueblo sacerdotal y un pueblo santo. Y solamente así el Señor será verdaderamente el Señor de la historia de nuestra vida. Amén. Avanzamos para una segunda verdad, una segunda marca de la peregrinación cristiana. Y esta, ¿qué decir? No solo este texto nos va a enseñar que Dios es el Señor y el autor de la historia de su pueblo, pero a continuación, claramente el texto nos va a dar una segunda verdad. Él va a decir que Dios dirige con sabiduría y fidelidad la historia de su pueblo. Lo hemos cantado ahora. Dios dirige con sabiduría y con fidelidad la historia de su pueblo. Mira, el texto es muy claro. Mira lo que dice en el versículo 17. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del mar rojo, hacia Horeb, hacia Horeb. Hermanos, aquí el Señor es presentado como un Padre amoroso. Me gustan estas imágenes, ¿no?, que la Biblia nos presenta sobre Dios. Sí, una cosa es ver a Dios como autor, aquel que soberanamente gobierna la historia del pueblo, sí, de su pueblo, pero aquí se nos presenta a Dios como un Padre amoroso, como un Padre amoroso. Un Padre amoroso que conoce las necesidades, nuestras limitaciones, nuestros pecados y por lo tanto siempre conduce a su pueblo de una forma sabia y fiel. Amén, Señor. Dice el texto claramente que Dios no condujo a Israel por el camino más corto. Y como nos gustan los caminos más cortos, ¿a que sí? Venga, vamos a confesarlo. Claro que sí. Pero ese no fue el camino que Dios eligió, el camino más corto para el pueblo de Dios. Antes, los llevó por el camino del desierto. ¿Qué significaba aquí el camino más corto? Este camino más corto, a veces tienes ahí la geografía de Israel y de Egipto. El camino más corto de Egipto hacia la tierra prometida, a Palestina, era el llamado camino de los filisteos o camino de la mar, ¿no? Del mar, junto al mar. Era un camino cortito, se podía hacer en 2 semanas. ¿Y qué hace el Señor? Pues no lo lleva por el camino más corto, lo lleva por el camino más largo de 40 años. Señor, 2 semanas, 40 años, ¿qué preferís? Vale, ya está, Señor, aquí nos gusta más el camino más corto. Sin lugar a dudas, querida iglesia, el camino del desierto de 40 años no era el mejor camino a los ojos de Israel. ¿Sabes lo que hay en el desierto? Muerte. Pero era el camino que Israel necesitaba. Era el camino que el pueblo de Dios necesitaba. El camino rumbo a Horeb, al monte Horeb. Cuando el pueblo de Dios llega a Horeb, ¿qué ocurre ahí? Tiene una revelación sobre quién Dios es, sobre su ley. Aprende a dar los primeros pasos, a caminar con el Señor, mirando con expectativa al poder de la sangre del Cordero
que Ele os limpiaria, que les permitiria ter uma vida santa. ¿Sabes? Esto es lo que significa el monte Horeb. Era un nuevo camino, más largo, pero el camino a donde Dios iba a mostrar que claramente Él siempre elige los mejores medios para alcanzar sus planes perfectos en nuestra vida. E podemos confirmar isto a partir de duas informações que são tão sencillas, pero tão gloriosas neste texto. Como podemos ver que Deus sempre elige os melhores caminhos e lo hace de uma forma sábia? Mira, há duas informações neste texto que hemos leído. Em primeiro lugar, Deus não les permite ir por um caminho aonde eles não poderiam guerrear, não? O caminho de la mar era el camino de la guerra, era el camino a donde el ejército de Egipto se encontraba con los ejércitos de los pueblos de Palestina. Y por eso se llamaba el camino de la guerra. Y Dios sabía que se permitiera que su pueblo fuera por ahí, ellos volverían para atrás. Ellos se debilitarían. ¿Por qué? Porque no estaban todavía preparados para la guerra. ¿Ves a esta imagen de Dios como un padre que conoce tu corazón, que conoce tus limitaciones y que toma siempre las mejores decisiones para tu vida y para mi vida? De un modo aplicativo, ¿qué significa esto para nosotros? Esta verdad significa que en nuestro caminar con Dios escucharemos muchos noes. ¿Te gusta? No. Pero me encanta cuando Dios me permite ver y me permite abrazar sus noes como la mejor respuesta, el mejor camino, la mejor orientación para nuestra vida. Son los noes didácticos del Papá Celestial. Y cómo debemos reaccionar quando escuchamos e quando vemos em las circunstâncias os noes de Deus, que los abracemos, porque isso significa que o caminho a donde queremos adentrar não é o melhor caminho para nós. É porque Deus tem outras prioridades em nossa vida e as prioridades de Deus para nossa vida são sempre as melhores. Eu sei que isto duele, do mesmo modo que agora mesmo mis hijas estão dizendo. Es verdad. ¿Por qué? El orgullo del corazón. Así es nuestro corazón. Nosotros somos capaces de querer enseñar al Señor cómo Él debe administrar nuestra vida. Pero cuando el Señor dice, no, no vas por aquí, es porque el Señor nos quiere enseñar otras prioridades en nuestra vida. Y por ahí debemos entrar. Me encanta cuando Jesús nos ensina el sermón, en el sermón del monte, nos enseña a orar. Antes de enseñarnos a orar, ¿qué dice? Vuestro Padre Celestial conoce vuestras necesidades antes mesmo de empezar a pedirles. Gloria al Señor. Ese Padre Celestial conoce nuestras necesidades y por lo tanto sus decisiones van siempre en el sentido orientadas a que esas necesidades sean nuestras prioridades, aunque muchas veces no las comprendemos. La verdadera prioridad de Israel en ese momento no era batallar, no era recibir una tierra, aunque fuera una promesa. La verdadera necesidad de Israel en ese momento era conocer al Señor y aprender en el Sinaí em como ser um povo santo, um povo sacerdotal. E por isso se quedaram tanto tempo aí, en el Sinaí, com a lei, com o tabernáculo. Essa era a prioridade santa, amorosa de Deus para a vida de seu povo. Pero me encanta o que disse o salmista. Não sei se lo temos aqui, Salmo 145, 17. En esse salmo se dice que os caminhos do Senhor são sempre justos e santos. Hermanos, não sei como recebe tu coração esta palavra. Quando meu coração está lutando contra
La voluntad del Señor, el hecho de saber que Dios siempre toma sus decisiones a partir de su amor, de su justicia y de su santidad, me hace descansar y abrazar los noes del Señor. Avanzamos para la tercera verdad. Abraza los noes del Señor que ahora mismo el Señor está trayendo sobre tu vida. Tercera verdad tan importante sobre la peregrinación cristiana, la tenemos a continuación. ¿Qué verdad es esa? Dios nos invita a caminar con Dios, a caminar con Él, a caminar con Cristo, confiando de que Él cumplirá sus promesas eternas. Mire qué declaración. 13:19. Mire lo que dice. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. ¡Wow! ¡Qué promesa! Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué hizo el Señor? Visitó. ¿Qué hizo el Señor? Cumplió cada una de las promesas que había hecho a su pueblo. Querida iglesia, los huesos de José, y yo sé que está un poco raro, ¿no? Y feo para nosotros, pero ahí estaban los israelitas saliendo de Egipto y llevando, ¿no?, a sus espaldas, a sus hombros, los huesos, una cajita con los huesos de José. Es un poco feo, pero la imagen es tan importante. Porque los huesos de José eran como una señal. Una señal. El texto dice, es una señal. No importaban los huesos, importaban lo que José había dicho al pueblo de Israel antes de morirse. Él dijo, mira, el Señor os visitará. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que cumple siempre sus promesas. Y por tanto, los huesos de José, saliendo de Egipto, yendo hacia la tierra prometida, son una señal, un modelo de cómo Dios es un Dios confiable. Dios siempre cumple sus promesas. Y esto es tan importante porque muchas veces no comprendemos los planes de Dios. Confieso. Muchas veces no los comprendo. Es tan importante porque muchas veces no solo no comprendo, pero no estoy de acuerdo con los planes de Dios. Es raro, ¿no? Pero ese tipo de crítica y de palabras viene a nuestro corazón. O peor, cuando los planes de Dios vienen sobre nuestra vida en forma de dolor. Es aún más difícil. Y por eso Dios nos invita aquí a meditar, pero más que meditar, a rendirnos con temor, con fe y con obediencia, descansando en las promesas del Señor. Mira qué imagen tan bonita. Vuelvo a hablar, a ver si lo ves. La gente llevando la cajita con los huesos de José. Qué ejemplo tan bonito. Aquí vemos una imagen de lo que más tarde va a ser conocida como la importancia del yugo. ¿Sabe? Eso que pones sobre tu vida, sobre tus ojos para orientarte. Así deberían ser las promesas del Señor, como un yugo, como una atadura en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios prometió, Dios cumple su palabra, y que esta verdad sea como un yugo, como una atadura de nuestro corazón, que el Señor nos permita someter gozosamente a las promesas del Señor y ahí descansar, aunque muchas veces no comprendemos el plan del Señor. Pero es muy interesante lo que dice este texto, porque José habló específicamente de una promesa. ¿Cuál fue la promesa? El Señor os visitará. El Señor os visitará. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y el Señor cumplió esa promesa. Visitó a su pueblo en Egipto. El Señor siguió visitando a su pueblo en el desierto. El Señor siguió visitando a su pueblo, metiéndolo en la tierra prometida.
El Señor continuó visitando a su pueblo cuando su pueblo se apartó de sus caminos en el tiempo de los jueces. El Señor visitó a su pueblo dando un rey, David, un rey que apuntaba para un rey eterno, un Salvador eterno. El Señor visitó al mundo encarnando como Dios de la salvación en Cristo Jesús. El Señor visitó con amor al mundo en la cruz. El Señor visita. Y antes de Jesús ascender a los cielos, ¿qué dijo Jesús? Volveré a visitaros. Volveré. Él seguirá visitando a su pueblo, mostrando que Él es fiel a sus promesas. Me encanta el Salmo 105. El Salmo 105, versículo 8, habla de la historia de Israel. Y en un momento el salmista se acuerda disto. En un momento de la vida del pueblo dice, Dios se acordó de su pacto, de su palabra dada a Abraham. El Señor no se olvida de sus promesas, porque es un Dios verdadeiro y confiable. Jehová os visitará. Jehová os visitará. Él seguirá visitando a su pueblo. Amém? Avançando para a quarta verdade. Este texto nos vai recordar também que Deus nos hace caminar com as armas suficientes para vencer as lutas de la peregrinación. Hermanos, las luchas de quien está caminando con Dios son muchísimas, muchísimas. Pero vamos al texto. El texto dice que, de un modo casi paradójico, Israel subió, empezó su peregrinación con armas, las armas que había recibido de Egipto, pero dice, de un modo paradójico, que Israel no sabía luchar. Salieron con armas, pero no sabían luchar. Creo que el texto es muy claro. El Señor estaba dando armas para que su pueblo aprendiese a luchar mientras caminaba con el Señor. Dios quería que Israel aprendiera a usar esas armas en medio a las luchas inherentes de la peregrinación. La peregrinación, como hemos visto, implica conflitos. Creo que voy a hablar una cosa aquí que es lo mismo que hablar sobre plátanos. É tão sencillo. Aqueles que verdadeiramente estão caminhando com o Senhor, caminhando com Cristo, a partir e sendo fieles a sua palavra, sabem que a peregrinação cristiana é uma vida llena de luchas. Luchas ao nível do coração, de um coração peregrino. Israel passou por essas luchas. Estes capítulos que temos aqui, entre o capítulo 13 e o capítulo 18, hablan de todo tipo de luchas, ¿no? Luchas al nível del corazón, luchas de la queja, ¿no? Luchas contra Dios, luchas contra los enemigos, luchas que tenían que ver también con una batalla espiritual contra Satanás. El Señor nos está diciendo hoy a través de esta verdad que Dios ya nos ha dado las armas suficientes para la batalla y para vencer esa batalla en el nombre y también a través del poder de Cristo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque muchas veces queremos vencer estas batallas espirituales con armas terrenales. Queremos caminar con el Señor con la fuerza humana. Queremos servir al Señor con dones humanos, que los hay. Pero nos damos cuenta de los dones, nos damos cuenta de esas armas que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Desde el primer momento que Adán pecó y cayó en pecado,
o Senhor promete que les daria um Salvador, pero essa história da salvação implicaria luta espiritual, luta contra Satanás. E a lo largo da história da Bíblia, o Senhor una e outra vez viene a recordar. ¿Sabes que armas são essas? ¿Sabes que a peregrinação cristiana não pode ser vencida com o poder, com o esforço, com a justiça do homem? ¿Sabes com quem estás luchando? E para aclararlo, quando inicia su ministerio, lo primero que Jesús hace es dejarlo bien claro, como si fuera un español. Venga, cartas en la mesa. ¿Verdad? Tú eres mi hijo amado. ¿Y qué hace el Señor con su hijo amado? Lo lleva ¿a dónde? Al desierto para mostrar claramente cómo sería la vida cristiana. Una vida de luchas contra Satanás, una vida de victoria contra Satanás y contra el pecado en el corazón a través del poder de la palabra. ¿Sabes? El gran problema que tenemos no es primordialmente Satanás. Es como él utiliza la autonomía rebelde y los pecados rebeldes de nuestro corazón. Y por esa razón, Cristo dice, te voy a enseñar cómo a vencer esta lucha, con el poder de mi palabra. Con el poder de mi palabra. Sé fiel, sé obediente por la fe a mi palabra y vas a vencer, y vas a avanzar en la peregrinación cristiana. Y bajo esta enseñanza de Cristo, Zacarías capítulo 3 y Zacarías capítulo 4 nos enseñan, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. En Efesios capítulo 6, Pablo nos dá essa ilustração, mostrando que se nós não aplicamos, não vivimos e não utilizamos as armas espirituais que o Senhor nos ha dado, a armadura que Cristo nos ha dado, nunca vamos a sobreviver en el dia malo. Não vamos a crescer nem a seguir caminhando com Cristo. Que armas são essas, hermanos? A palavra. A palavra como doutrina creída, encarnada em nossa vida, a fé, a oração, a constância, as disciplinas espirituais. Hermanos, não podemos avançar com nossa própria força. Necessitamos do poder de Cristo em nós. E há muitos cristianos que estão tentando peregrinar com Cristo desnudos, sem as armas, sem a armadura de Cristo. O Senhor nos está pedindo aqui, eres cristiano? Vístete e usa a armadura de Cristo. Vístete e usa a armadura de Cristo. Jeová peleará por vosotros. Hermanos, avançamos para o final, ou casi o final da predicação. Este texto avança para dar-nos uma quinta verdade gloriosa. Só esta verdade seria suficiente para uma predicação. Diz que o cristiano deve ser consciente de que Deus camina personalmente em meio de su pueblo. Deus camina personalmente em meio de su pueblo. E neste texto, Deus lo hace de três modos. Em primeiro lugar, Deus vive em meio de su pueblo. Lo hizo en el tabernáculo. El tabernáculo é essa imagem que os demás, os estrangeiros, diriam, mire, este é um pueblo onde Deus habita em meio de su pueblo. Pero Deus também habita em meio de su pueblo, yendo adelante de su pueblo. E mira lo que dice el texto. Deus, de dia, iba adelante de su pueblo a través de una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles su camino. Y mira lo que dice a continuación, para que ellos no parasen de caminar. Pero hay una tercera razón. Aquí el texto dice que el Señor iba
adelante de su pueblo a través de su ángel, del ángel del Señor. Y sabemos que cuando la Biblia habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, está hablando que era Cristo mismo que estaba, habitaba, iba delante de su pueblo, batallaba por su pueblo. Cristo. Wow, querida iglesia, quando miro a este modo de Deus caminhar com seu povo, que forma mais personal, que forma mais amorosa, que forma mais sobrenatural de Deus dirigir a seu povo. Pero eu sei que há gente que neste momento está dizendo, vale, que imagem tão bonita, pero ojalá pudiera ter este tipo de experiências, não? Del tabernáculo outra vez, não? De ver o ángel do Senhor yendo por delante, la nube, não? El fuego, não? Ojalá seria mais fácil. Queridos, temos aqui tipificações, não? Imagens que apuntam para a futura obra de Cristo. E quero que te acuerdes de Hebreos capítulo 1. No lo tenemos aquí, pero mira lo que dice y cómo empieza Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Todas estas cosas que estamos viendo aquí en la peregrinación de Israel apuntaban para ¿quién? Para a futura obra de Jesucristo. E, por lo tanto, quando uno recibe a Cristo como Senhor e Salvador em sua vida, diz a palavra que não só recebe um novo coração, seu coração é regenerado, pero Deus passa a habitar em seu coração. O ángel do Senhor do Antigo Testamento, que é Cristo, passa a habitar em seu coração. E é desde seu coração, desde o coração do crente, que Cristo, através de seu Espírito, que siga haciendo lo que hacía antes como el ángel del Señor. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo en su corazón, que es un Espíritu de verdad, Él nos enseña todas las cosas. Él nos hace recordar todo lo que Cristo ha visto. Él nos encamina, nos orienta en los caminos de la vida y nos lleva para lejos de los caminos de muerte. E como não falar de Apocalipse, da visão de Apocalipse, no capítulo 1, quando Juan mira e vê que o Hijo del Hombre, Jesus, o Hijo del Hombre, habita em meio de los candelabros, habita, em meio de sua igreja. Se não fuera a habitação do Senhor em meu coração, já me tendria desviado. Quero fazer aqui um apelo àqueles que chegaram aqui dizendo, não há esperança para a minha vida. Mira que estou sempre metendo a pata. Há alguém que poderá reconstruir minha vida, reconstruir minha história, reconstruir minha moralidade? Sim, Cristo. Recíbelo. Te insto a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ele tem o poder de transformar nossa vida. Ele tem o poder de reconstruir a história de nossa vida desde nosso coração. Quero terminar com uma sexta verdade que creio que por alguma razão o texto nos la apresenta como a sexta verdade. Não está ao princípio, está ao final. Aparece no capítulo 14, não aparece no versículo 13. Que verdade é esta? E com isto concluo. Que Deus se glorifica en los momentos más difíciles de la peregrinación cristiana. Que Dios siempre se glorifica en los momentos más difíciles de nuestra caminata con Cristo. Aquí la declaración es muy clara. Capítulo 14, versículo 17. Um versículo que uma e outra vez se repite a lo largo do livro de Éxodo, uma e outra vez. Eu, o Senhor, eu me glorificarei em Faraó. Vamos a repetir, eu, o Senhor, me glorificarei em Faraó.
Es la frase quizás más repetida en el libro de Éxodo. Y cuando Dios repite palabras en la Biblia, lo que está haciendo es utilizar su megáfono, ¿no? Gritar a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y el Señor, una vez más, nos está diciendo hoy, yo me voy a glorificar en medio de esas circunstancias difíciles que estás viviendo. Si tú estás caminando con Cristo, y esta promesa es solo para aquellos que están caminando con Cristo, Él se va a glorificar en medio a las circunstancias más difíciles que posiblemente estés viviendo. Aún esas circunstancias que tú dices, parece que han venido para destruirme, como pasó con Faraón. Es muy interesante, y te pido 2 minutos más, lo que pasó en esta parte, en esta etapa de la vida del pueblo de Dios. Uno puede preguntar, pero ¿por qué fueron hasta ahí? ¿Por qué se fueron al desierto a un punto a donde tenían mar que no podrían cruzar y por detrás el ejército, el poderoso ejército de Faraón? ¿Por qué se metieron ahí? Madre mía, qué tontos. No. Ellos fueron ahí como respuesta a un corazón obediente. El Señor les había dicho, tirad para el desierto. Ahí os voy a enseñar lo que es un camino de sabiduría, un camino de transformación. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando el cristiano obedece al Señor, cuando el cristiano obedece a Cristo, muchas veces, debido a su fe y obediencia a Cristo, se ve en medio a conflictos que son semejantes a Faraón. No fue por tontería, fue porque les faltaba el GPS. No. Ellos llegaron ahí como respuesta a un movimiento de obediencia de su corazón. Si tú estás viviendo ese tipo de conflictos porque estás obedeciendo a Cristo, quiero decirte que Dios se va a glorificar en estos momentos y a partir de estos momentos y a partir de esas dificultades que estás viviendo. Yo me glorificaré en Faraón. Y bueno, ¿a dónde quieres llegar el Señor con todo esto? Con todas estas verdades sobre mi caminar con Él. ¿Cuál es la verdadera esencia de la peregrinación cristiana? La gloria de Dios. Yo me glorificaré. El Señor no está diciendo, yo te glorificaré, João. No. Porque eres mi hijo. No. El Señor está diciendo que al final de cuentas, cada cosa que Él hace, cada promesa que Él da, cada milagro en nuestra vida, cada puerta y camino a donde nos lleva, tiene solamente una finalidad, que es dar gloria al Señor. Yo sé que algunas personas están siendo heridas con esta palabra. Yo sé que hay personas que están diciendo, no lo acepto, porque estoy viviendo bajo mucho dolor y sufrimiento. ¿Cómo puedo saber y descansar que mi sufrimiento va a ser utilizado para glorificar al Señor? ¿A que sí? Mira la cruz. En la cruz tú vas a tener la respuesta a esa pregunta. En el momento más difícil para Dios y para el Hijo de Dios, cuando Dios entrega a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz, en ese momento de dolor profundo, fue en ese momento que Dios manifestó su gloria de un modo que jamás había hecho en la historia del mundo. El momento de gran dolor fue un momento de gloria. El momento de gran dolor fue un momento a donde Dios más se glorificó. El cristiano no es un tonto. El cristiano sabe que el sufrimiento, aunque puede venir
de nuestros pecados. El sufrimiento tiene siempre como autor a Dios. O Dios permitió, o Dios está haciendo alguna cosa con mi sufrimiento. ¿Estás en ese momento? ¿Estás sufriendo por Cristo? ¿Estás sufriendo por amar a Cristo? ¿Estás sufriendo por crucificar tus pecados por amor a Cristo? ¿Estás sufriendo bajo el peso de Faraón? El Señor va a utilizar esas circunstancias para glorificar su nombre. Porque la esencia de la vida cristiana, la finalidad de la vida cristiana, queridos hermanos, es solo una: que Dios sea glorificado entre las naciones. Que Dios sea glorificado. Quiero terminar como he empezado. Hemos visto hoy que el Dios que salva, es también el Dios que se preocupa, que provee, que acompaña a su pueblo y que lo hace para manifestar su honra, su gloria, su majestad en las naciones. Pastor, ¿cómo puedo hacer? Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Si tú nunca empezaste a caminar con el Señor, ríndete a Cristo. En Cristo uno puede alcanzar salvación. Porque como hemos visto hoy, Cristo tiene el poder de perdonarnos, de reconciliarnos, de rehacer nuestra relación con Dios. Pero quizás tú eres un cristiano que está pasando por una fase de frustración. Que no ves a dónde el Señor te está llevando. Pues el Señor quiere cumplir sus eternos propósitos, quiere glorificarse a partir de tu vida. A unos y a otros, a mi propio corazón, vamos a orar. Señor, rinde. Haz con que mi corazón se rinda a ti, se rinde en fe a ti. Vamos a alabar al Señor. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a pedir que el grupo de alabanza pueda cantar esta linda alabanza, que es un resumen de esta predicación, y que utilicemos esta alabanza para seguir contestando al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En este momento viene a nuestro corazón lo que dice tu palabra sobre sí misma. Tu palabra es luz. Tu palabra es luz. Tú hoy has lanzado luz sobre nuestro caminar. Tú sabes a dónde estamos, por dónde estamos caminando. Quizás hay gente aquí que está caminando por camino de muerte, pero hay otros que están sufriendo por estar caminando con Cristo. Oh Señor, tener en nuestro corazón esa fe obediente, ese temor a ti. Siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Que estas palabras y estas verdades sobre nuestra peregrinación sean como auténticos GPS del Señor. Brújula de tu palabra, luz de tu palabra, para alumbrar, Señor, para fundamentar, para llenarnos de ti. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces dudamos, perdón porque muchas veces luchamos contra ti. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, somos y queremos vivir bajo una autonomía rebelde. Pero sabemos que tú tienes el poder de darnos hoy un nuevo corazón. Que estas verdades, Señor, traigan un avivamiento en nuestro caminar contigo, Señor. Te lo pedimos en la autoridad de Jesús. Y ahora queremos, a partir de este cántico, Señor, celebrar que tú eres fiel y bondadoso por toda la eternidad. Lo has sido y seguirás siéndolo por toda la eternidad. Que nuestro corazón descanse en estas verdades. En nombre de Jesús, vamos a alabar al Señor.